En 2024 celebramos el 200 aniversario del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven. Probablemente lo más reconocible sea su último movimiento, conocido como el Himno de la Alegría, himno además de Europa y un símbolo de libertad y de optimismo en todo el mundo. Con ese espíritu optimista queremos arrancar desde Forética este año 2024, año en que además celebramos nuestro 25 aniversario. En estos 25 años hemos trabajado junto a empresas y organizaciones equipando sus programas de sostenibilidad y generando una voz colectiva para promocionar y acelerar el movimiento de sostenibilidad en España. Un año más vamos a presentar las tendencias ambientales, sociales y de buen gobierno a las que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Y para ello tenemos al equipo de Forética que se ha encargado de la redacción y el estudio de qué está pasando en este momento y qué podemos esperar en los próximos meses. Me gustaría empezar con Ana Herrero, para preguntarle, bueno, ¿de qué contexto partimos? ¿Qué ha pasado en 2023 y cómo vamos a enfrentar 2024 desde un punto de vista amplio? Pues muchas gracias, Germán. Bueno, pues en 2023 lo enfrentábamos, ¿no? Y así lo decíamos en nuestro anterior informe de tendencias, viendo que la sostenibilidad se enfrentaba a su primera gran crisis, ¿no? Una crisis que venía marcada desde luego por la subida del coste de vida, por la dislocación de los mercados energéticos o la polarización política, entre otros, ¿no? Y efectivamente así lo recogieron los mercados. Veíamos a finales de 2022 cómo los activos ESG se estaban comportando francamente de una manera negativa, cómo los índices sostenibles, ¿no? Estaban perdiendo, ¿no?, toda la rentabilidad que habían venido demostrando en los últimos 10 años frente a los índices tradicionales, pero sin embargo ya augurábamos, ¿no?, que eso no iba a ser la crisis existencial de la sostenibilidad, y efectivamente no nos equivocábamos, porque lo que hemos visto durante el año 2023 es que ha sido un año en el que se ha recuperado precisamente ese sentido o ese valor estratégico de la sostenibilidad. Y lejos de, y lo que se ha podido ver, ¿no?, es que los grandes retos de la humanidad y de la economía, precisamente gracias a la sostenibilidad, no había una mayor generación de oportunidades a nivel social, con unos sistemas mejor integrados, con una conservación de un medio ambiente saludable o elementos de gobernanza más solventes, era la manera, ¿no?, de poder avanzar. Y en el contexto empresarial así lo hemos visto también, ¿no? Hemos visto cómo cada vez son más las empresas que tienen una mayor ambición en materia de sostenibilidad. Es posible que de alguna manera también influido por este avance regulatorio, fruto de un regulador más activo en materia de sostenibilidad, y también cómo dentro de las empresas cada vez es recogido el liderazgo de sostenibilidad a un mayor nivel, ¿no? Hablamos de los CEOs, los presidentes de las empresas, que están implicados en primera persona en impulsar esto, y prueba de ello también es el desarrollo del Consejo Empresarial Español de Desarrollo Sostenible, ¿no?, durante el 2023. Porque Jaime, incorporamos a Jaime Silos a la conversación para hablar de mercados. Mencionaba Ana cómo percibimos que los mercados van a acoger la sostenibilidad, desde luego en el año 2024. Muy bien, pues como bien decía Ana, podemos decir que la sostenibilidad ha superado su primer invierno, ¿no? Porque a pesar de ese contexto negativo con el que atravesamos a lo largo de 2022, hemos visto que 2023 ha sido el año de la remontada, ¿no? Y además esto es importante porque, como sabéis, un poco la teoría dice que los mercados descuentan el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo los mercados? Hay 4 puntos muy positivos, ¿no? El primero ha sido el propio desempeño financiero de los activos sostenibles, ¿no? Este año ha sido, como decimos, el año de la remontada, un comportamiento estelar, especialmente en Estados Unidos, que precisamente era el mercado que más preocupaba, ¿no?, por la polarización en torno a los aspectos ESG. Bueno, en Estados Unidos los activos sostenibles han generado un retorno incremental de 200 puntos básicos. Esto es un 2% por encima de los índices de referencia. Un segundo desarrollo muy positivo es el mercado de la deuda, ¿no? La deuda sostenible también ha remontado en este año 2023. A cierre del tercer trimestre de 2023, la deuda se había incrementado en un 22%, y esto es un comportamiento absolutamente remarcable porque la deuda en general había decrecido en un 7% en ese mismo periodo, precisamente por ese entorno de subida de tipos, ¿no?, lo que muestra la fortaleza y el apetito por los instrumentos de financiación sostenible. Un tercer elemento tiene que ver con la innovación y el desarrollo de nuevos productos financieros, ¿no? Durante el año pasado se crearon nuevos fondos de inversión sostenible, 44 productos por mes, ¿no? En estos momentos hay más de 7.600 fondos de inversión sostenibles, con lo cual cualquier ahorrador, cualquier inversor puede elegir entre ellos. Pero desde luego nuestro indicador favorito y el último es el de las primas de valoración. Es algo que sería muy sano si viéramos que los mercados valoran más favorablemente los activos sostenibles, ¿no? Y esto es así, se ha mantenido a lo largo de la crisis y se ha reforzado en 2023.
Para que nos hagamos una idea, los mercados están pagando un 22% de prima por los activos sostenibles en Europa. En el caso de Estados Unidos y a nivel global pues está en torno al 11%, y esto es un síntoma muy saludable. Quizá por poner algún elemento de preocupación, desde el punto de vista de los mercados vemos muy claramente que el desarrollo de la sostenibilidad es un desarrollo desigual, porque es un fenómeno genuinamente europeo. 9 de cada 10 euros invertidos en los mercados con perspectiva sostenible tiene pasaporte europeo. Y hay dos regiones que nos preocupan de manera muy importante. Una es Estados Unidos, lógicamente es el mercado más importante y por lo tanto debería tirar del carro, y todavía no lo está haciendo con la fuerza suficiente. Y otro desarrollo también que nos preocupa es el de los mercados emergentes, donde hemos visto que lo que nosotros llamamos la correlación virtuosa de los activos sostenibles, que es que son capaces de generar más rentabilidad con un menor riesgo, bueno, pues correlación que sigue existiendo en los mercados desarrollados se ha roto en los mercados emergentes, de manera que las primas de valoración en mercados emergentes por la sostenibilidad tienden a cero, y esto es algo preocupante porque, como sabéis, es en los países emergentes donde más hay que hacer en las próximas décadas para hacer esa transición sostenible, ¿no? Y en el informe de tendencias de 2024 de Forética también trasladamos que la regulación muy exigente, ¿no?, en los últimos años va a tener un pequeño parón, ¿no? ¿Es así, Jaime? Bueno, eso es lo que nosotros prevemos, ¿no? De hecho, la segunda tendencia se llama desinflación regulatoria, ¿no? Y estamos convencidos de que va a ser el ímpetu empresarial más que la propia regulación la que va a llevar a la sostenibilidad a avanzar durante los próximos años, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el contexto en estos momentos, nuestro diagnóstico es que estamos en máximos regulatorios, ¿no? Estamos en máximos tanto desde el punto de vista de presión regulatoria como dentro de esa regulación los requisitos son tremendamente exigentes hasta el punto de que compañías líderes en sostenibilidad tienen serias dificultades para cumplir muchos de ellos, ¿no? Y esto ha ido generando con el tiempo una cierta fatiga, y ya no solamente en las propias empresas a las cuales se aplica la regulación, sino el propio regulador. Y esto se ha traducido, por ejemplo, en retrasos importantes. Recordemos que la directiva de debida diligencia debería estar ya en vigor, ¿no? hace tiempo, ¿no? Va a llegar al mercado prácticamente con 3 años de retraso. En algunos casos incluso se ha claudicado, ¿no?, como en el caso de la taxonomía social, por la incapacidad de llegar a un consenso en torno a este elemento, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las claves en 2024? Pues las claves van a estar en los procesos electorales que vamos a vivir a nivel global, ¿no? Tenemos elecciones generales en Estados Unidos, en Austria, en Bélgica, en Portugal y sobre todo a nivel europeo. Tenemos elecciones en junio al Parlamento Europeo, que designará a una nueva comisión. ¿Y qué podemos esperar de ellas, ¿no? Pues los sondeos lo que apuntan a nivel europeo es a un debilitamiento de los partidos más centristas, más de corte europeísta, en favor de partidos que tienen una agenda más nacional y en muchos casos una agenda más populista, lo cual parece anticipar que va a haber menos ímpetu a la hora de desarrollar proyectos de regulación sistémica, como es el caso de la sostenibilidad. Y si nos fijamos en el caso de Estados Unidos, aunque todavía es pronto porque no está decidido finalmente cuáles van a ser los contendientes en la carrera presidencial, bueno, pues si nosotros aplicamos las encuestas actuales, hemos analizado un set de encuestas del último mes y medio, vemos que hay una tendencia favorable hacia Donald Trump, ¿no? Un 54% de las encuestas darían a Trump ganador, un 31% de las encuestas habría un empate técnico y solo en un 15% ganaría Biden. Con lo cual yo creo que nos tenemos que enfrentar a una posible comisión con un menor ímpetu regulatorio a nivel europeo y con un Estados Unidos que posiblemente podría llegar a volver a salirse del Acuerdo de París. Y esta desinflación regulatoria que llamamos en el informe, ¿lo consideras algo negativo en sí mismo o qué impacto tiene desde la perspectiva de la agenda empresarial en sostenibilidad? Bueno, yo creo que a priori puede parecer preocupante, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos, como siempre con ese optimismo, creemos que puede ser beneficioso a largo plazo. Y esto es así por 3 motivos. Primero, por la digestión, ¿no? No olvidemos que el sector financiero y el sector empresarial han sido objeto de una hiperregulación y muchas veces esta regulación, para que sea realmente efectiva, pues tiene que pasar cierto tiempo para que se asienten las políticas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, un respiro puede venir bien. Hay un segundo factor muy importante que es el tema de la rectificación de algunos desarrollos que no han generado los efectos adecuados, ¿no? Al fin y al cabo, regular en materia de sostenibilidad es innovar, ¿no? Y cuando uno innova, pues a veces consigue lo que quiere y a veces no, ¿no? Ponemos un ejemplo, y aquí somos valientes, ¿no?, con el tema de la taxonomía europea de finanzas sostenibles, ¿no? Creemos que en su formato actual no va a conseguir el objetivo ambicioso de facilitar la financiación de la transición, ¿no?, porque es verdaderamente exigente, ¿no? Y de hecho tenemos una separata donde analizamos un poco qué puede aprender la taxonomía del mercado
europeo de emisiones, ¿no? Al mercado europeo de emisiones de CO2 pues le costó prácticamente 15 años en tener un sistema de precios que realmente incitara al cambio, ¿no? Y en este sentido creemos que la taxonomía, por ejemplo, tendrá que ajustarse para conseguir sus objetivos. Y un tercer elemento, y lo conecto también con ese optimismo, con ese himno de la alegría, que es apelar a lo que John Maynard Keynes, el economista, llamaba los animal spirits, ¿no? Que es la propia convicción de los agentes económicos, ¿no? El propio optimismo, el apetito por el riesgo, ¿no? Puede hacer que haya más emprendimiento en el mercado que nos lleve a conseguir los objetivos esperados y no tanto la regulación, ¿no? Que al fin y al cabo, en el momento en que te regulan, pues ya se vuelve un ejercicio de compliance, ¿no? Con lo cual, nosotros, aunque verdaderamente el titular puede ser preocupante, somos optimistas y creemos que este, digamos, receso o descanso regulatorio puede generar beneficios a largo plazo. Apelando además a ese sentido de oportunidad que ofrece la sostenibilidad. Cuando hablamos ya, Ricardo Trujillo, del contexto a nivel interno, a nivel del organigrama de la empresa, vemos estas demandas por regulatorias, de mercados, y nos preguntan muchas veces, bueno, necesito generar, ¿no?, esa conexión entre todos los departamentos, ¿no?, reestructurarme el organigrama para incorporar de una forma más eficiente los aspectos de sostenibilidad. ¿Cómo está pasando este proceso y qué esperamos del año 2024 en este proceso de consolidación de organigramas donde sea más relevante el aspecto de sostenibilidad? Efectivamente, lo que podemos hacer aquí es un paralelismo con la novena sinfonía de Beethoven, y se están afinando las orquestas, ¿no? Y dentro de estas orquestas, dentro del organigrama de las empresas, lo que está sucediendo es que los aspectos ESG están integrándose de manera horizontal y de manera vertical. De manera horizontal porque en cada uno de los departamentos que tienen relación con la sostenibilidad, que ahora son todos, se están generando y se están buscando y se están necesitando perfiles que tengan conocimientos ESG, que con la trayectoria, el background y los conocimientos que ya estaban haciendo necesitan hacer ahora cosas nuevas en sostenibilidad. Y a nivel vertical también lo están haciendo, porque los propios departamentos de sostenibilidad necesitan incorporar competencias mucho más técnicas que hasta ahora. Al principio probablemente la sostenibilidad era asumible por un equipo muy reducido de personas, ahora lo que necesitan son equipos más grandes con conocimientos mucho más técnicos de aspectos como net zero, como debida diligencia o como información no financiera. Y a nivel vertical también porque desde el propio director de orquesta hasta el impact owner del proceso de sostenibilidad necesitan tener estos conocimientos en sostenibilidad. Y esto nos abre una tendencia, bueno, pues que puede ser un poco ambivalente también, depende cómo la orientemos. La velocidad de estos cambios hacen que estemos ante una guerra de talento en aspectos de sostenibilidad, y también en el sentido en el que la formación en sostenibilidad pues, va a ser un más dentro de las organizaciones, ¿no? Lo que necesitamos rápidamente incorporar ese conocimiento dentro de nuestra organización que nos permita hacer frente a los cambios que están habiendo, que van a haber y que están viviendo las organizaciones. Una buena partitura en sostenibilidad, necesitamos una buena directora o un buen director de orquesta, pero también, como decías, afinar, ¿no?, todo ese grupo de personas que forman parte de la organización en programas de formación, conectándolos, teniendo claro, desde luego, el propósito y el objetivo al que vamos. Acuñáis en el informe el término 10×10, ¿no, Jaime? ¿En qué consiste ese 10×10 que yo creo que podemos trasladar a muchas empresas para que piensen este año en cómo estructurar bien su organigrama y cómo incorporar la sostenibilidad de una forma más relevante? Pues precisamente un poco para demostrar, ¿no?, cómo se hace ese despliegue en el organigrama, pues hemos recurrido a este análisis 10×10 en el cual analizamos los 10 principales procesos estratégicos de la sostenibilidad y lo cruzamos con las 10 principales funciones directivas dentro de las compañías, ¿no? Y lo que hemos visto es esa inmensa transversalidad que tienen los procesos de desarrollo ESG, ¿no? Por ejemplo, procesos como el reporte o procesos como la debida diligencia llegan a incorporar hasta 8 y hasta 9 funciones core dentro de las compañías, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante, con ojos a 2024, es cuáles van a ser los principales cambios en el organigrama y sobre todo desde el punto de vista de competencias, ¿no? Por una parte tenemos el desarrollo y la adaptación a la directiva de debida diligencia, que es uno de los más intensivos, ¿no?, en esa correlación de distintas funciones, ¿no?, donde ahí intervienen pues 8 funciones críticas, ¿no?
hay dos perfiles además profesionales que van a requerir muchísima formación y muchísima adaptación. Uno es la dirección financiera. La dirección financiera ya era relevante, por supuesto está en la estrategia, estaba ya incorporada de alguna manera en análisis de materialidad, estaba ya incorporada en todo lo que tiene que ver con los accesos a los mercados financieros, ¿no? Desde el punto de vista ESG, los equity stories, pero en este caso concreto hay una competencia que sí o sí van a tener que desarrollar que se parece más al análisis actuarial que al análisis económico-financiero puro, y es precisamente esa valoración de los efectos financieros de los aspectos de sostenibilidad, que es lo que requiere, por ejemplo, la CSRD. Y otra función también muy importante que tiene que adaptarse es el departamento de IT, ¿no? El departamento de tecnología cada vez va a ser más importante. Hablamos de procesos como la digitalización end-to-end de los datos, el etiquetado de la información, el filing de los reports, ¿no? La gestión de esos data lakes. Esto todo es terminología, ¿no? muy técnica, ¿no? Pero precisamente esto requiere que dentro de los departamentos de IT tengamos especialistas en ESG, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a ver mucho desarrollo formativo a lo largo del año. Para realizar el informe, además, hemos revisado muchísimos informes, ¿no? A nivel global en materia de sostenibilidad, y vemos que el clima sigue siendo, desde luego, el elemento fundamental, desde luego, al que atacar. Nuestros socios durante este año han ido avanzando en sus objetivos net cero, en sus planes de transición, la transparencia y evaluación de riesgos, ¿no? en materia de clima. Y vimos en la COP28 hace unos meses también, ¿no? Ese balance de en qué punto estábamos, ¿no? Desde luego de una trayectoria todavía lejos de ese 1,5 grados que nos marca la ciencia. Como tendencia nos traéis también, ¿no? Ese ámbito de adaptación para que pongan foco las empresas este año, ¿verdad? Eso es, ahí sin perjuicio de que no sigamos extremando, ¿no? El esfuerzo, la ambición, ¿no? Y el nivel de acción en materia de mitigación. Este año hemos querido apostar por darle más protagonismo a la adaptación, porque como decías, incluso en el mejor de los escenarios, ese escenario de 1,5 grados, ¿no? De aumento de temperatura a final de siglo, ya necesitamos tener ciertas medidas, ¿no? Adaptativas. Pero es que además, si las cosas siguen como hasta ahora, ¿no? Y no conseguimos hacer ese cambio radical o esa transformación real, casi estamos en un panorama de un 100% de probabilidades de que realmente el aumento de temperatura esperado sea mayor, ¿no? Y por tanto la adaptación se va a volver sí o sí fundamental. Y más si miramos, ¿no? A nuestro contexto en España, por la ubicación geográfica está en una zona en la que podemos esperar impactos especialmente intensos, y además es que las características socioeconómicas de España por los sectores principales de actividad dependen directamente del clima, muchos de ellos, ¿no? La agricultura, el turismo. Entonces, claramente tenemos que ponerle ahí un foco y creemos que es el momento de hacerlo. Pero es que además la adaptación no es un problema del futuro, no debemos verlo así, sino que es ya un tema del presente, ¿no? En el día a día estamos viendo cómo los fenómenos meteorológicos extremos están causando importantes impactos y daños económicos, y ya no solamente los daños más directos, sino también ese segundo nivel, ¿no? Los daños económicos indirectos, y que sobre todo tienen un impacto en el elemento más social, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos cómo los precios de los seguros de vivienda en zonas como California se están viendo aumentados, y eso claramente acaba, ¿no? Impactando a los humanos. Y no es casualidad, ¿no? De que este año en el informe de riesgos del World Economic Forum vuelvan a destacar los fenómenos meteorológicos extremos como el principal riesgo a medio y largo plazo para la economía. Y ahí precisamente es donde también queremos poner el foco, y es en el tema de la inversión sí, la inversión en materia de adaptación, que debemos que está estimado, ¿no? Que desde el 2020, en el que se invertía de media unos 50.000 millones de dólares anuales en materia de adaptación, hasta el 2050, en el que se prevé que se necesiten unos recursos de unos 300.000 millones de dólares anuales, hay mucho gap, ¿no? que financiar, ¿no? Que conseguir inversión al respecto, y en el que el sector privado va a tener que movilizarse de una manera más activa, que a día de hoy es prácticamente residual. ¿Y qué ocurre? Que la inversión en adaptación posiblemente no sea la más atractiva, ¿no? Para el inversor, por dos motivos. Por una parte, vemos que los márgenes, cuando hablamos de adaptación estamos hablando de un medio-largo plazo, y muchas veces la estrategia de gobiernos o de empresas está más en ese contexto más cortoplacista, y por otra parte es que realmente el retorno o el resultado de esa inversión únicamente se va a obtener en el momento o que ocurre una catástrofe, que ahí hay un tema de probabilidades, o puede quedar muy difuminado, ¿no? Y no verse claramente la causa-efecto versus otras inversiones. Entonces, bueno, ahí hay un reto, pero desde luego nosotros lo que defendemos, ¿no? En el informe es que la adaptación tiene claramente un business case. La adaptación, hablamos que va de ajustar los sistemas, las infraestructuras, los servicios para mitigar los daños y para
potenciar las oportunidades, que también las hay, ¿no?, de ese cambio de patrones de temperatura. Y por tanto ahí lo que vemos es que es una magnífica oportunidad para las empresas desde ese punto de vista, ¿no?, de sostenibilidad y de competitividad a medio y largo plazo, el ir incorporando todo esto en sus estrategias. Aunque la realidad nos dice, ¿no?, en un informe reciente de Standard & Poor's Global, dicen que tan solo una por cada cinco empresas a nivel global tiene ya unos planes de adaptación a los efectos físicos del cambio climático, y de ellas solo el 35% declara que está ahora o tiene pensado en los próximos 10 años ir ejecutando estas acciones. Por lo tanto, ahí la buena noticia, y siendo optimistas, que yo creo que es importante para movilizar esto, es que hay mucho por hacer, ¿no?, y hay muchas oportunidades que aprovechar ahí. Desde luego hay esa adaptación que tiene en cuenta también a las personas, ¿no? Y hablamos mucho en Forética del ámbito de la transición justa, pero también tiene mucho que ver, y vamos a insistir, ¿no? Insistimos en el informe este año en poner el foco en el ámbito de naturaleza, ¿no?, la crisis gemela que acompaña el clima para ir revertir, ¿no?, el daño que se está haciendo, y desde luego que las empresas en ese impulso de demanda, ya no solo de inversores y reguladores, sino la propia sociedad que está pidiendo, ¿no?, ante los últimos acontecimientos, hemos visto, ¿no?, el vertido en Galicia, ¿no?, de impactos en la naturaleza, está mirando a las empresas y preguntando qué más pueden hacer, ¿no? Totalmente, y ahí es que lo que vemos es que precisamente los impactos del cambio climático o de cualquier otra catástrofe natural no se distribuyen de una manera homogénea a nivel territorios, ¿no?, sino que el enfoque local es fundamental, y la adaptación precisamente va de eso, ¿no?, de actuar en zonas concretas, ¿no?, sobre la biodiversidad o sobre los ecosistemas, ya sea océanos, agua dulce, la atmósfera o los suelos, para poder, ¿no?, mejorar las condiciones de ahí o mitigar esos daños. Y por tanto, la naturaleza es una aliada fundamental. Ya lo decíamos, ¿no?, en el informe de Tendencias 2023, como mencionabas, que era el asunto que entra con mucha fuerza el año pasado en la agenda empresarial, y lo que tenemos que hacer es seguir aumentando, ¿no?, y apostando por ello y focalizando los esfuerzos ahí. Pero también vemos, ¿no?, en el otro lado de la moneda esa cara negativa, y que también va vinculado en este caso, ¿no?, con el tema de la inversión en acciones, ¿no?, o en medidas de naturaleza. Y es que, por una parte, vemos que es difícil, ¿no?, alinear las expectativas o las necesidades de todos los agentes económicos implicados en la cadena de valor, ¿no?, precisamente porque muchas veces lo que va a ocurrir es que el agente que realiza la inversión no es necesariamente el que recibe el retorno o los beneficios de esa inversión, ¿no? Entonces, por tanto, ahí pues, es un equilibrio un tanto inestable. Aún así, consideramos que invertir como decíamos, en conservación y en recuperación de la naturaleza tiene un business case muy claro, ¿no? Y precisamente en el informe destacamos algunos ejemplos, ¿no?, de cómo una acción en conservación de la naturaleza tiene ese triple retorno. Y ahí, por ejemplo, vemos la conservación de los bosques, consigue unos bosques más sanos, más saludables, que implícitamente lleva una mayor absorción y captura de CO2. También es una mejor estrategia, ¿no?, de resiliencia frente a posibles catástrofes naturales. Y, en tercer lugar, en la parte sana del aporte económico, pues ahí vemos cómo los bosques son proveedores, ¿no?, de materias primas, favorecen la polinización o el control de plagas, entre otros, ¿no? Entonces, si no lo estamos haciendo, ¿no?, por esa convicción o ese compromiso, está claro que también podemos ver ese business case, ¿no?, de cómo tiene un retorno muy claro a nivel estrategia empresarial. Y para terminar, no podemos dejar de hablar en 2024 de inteligencia artificial. Hablábamos durante todo este año, durante 2023, antepasado año, hemos trabajado desde Forética en el proyecto de inteligencia artificial vinculado a los aspectos ESG, con la participación de muchas empresas, y ahí tenemos que intentar enfocar, ¿no?, y trabajar para enfocar la inteligencia artificial como un aliado, desde luego, para avanzar en nuestros programas de sostenibilidad, con sus retos y sus oportunidades, ¿no? Eso trata también, ¿no?, se articula en el informe, empezando, Jaime, si quieres, por los retos, ¿no?, que puede traer la inteligencia artificial, y que tenemos que estar todas atentos desde nuestros programas de sostenibilidad. Pues desde luego, Germán, la inteligencia artificial lo que hace es darle a la humanidad superpoderes, ¿no? Y ya sabemos que hay superhéroes, pero también supervillanos, ¿no? Entonces, algunos de los retos son verdaderamente críticos, y por eso hablamos tanto del concepto de inteligencia artificial responsable. ¿Cuáles son esos retos? Hay algunos que son más evidentes, ¿no? El impacto en el entorno de trabajo, donde algunos analistas estiman que podemos perder hasta un 30%, ¿no?, de la capacidad en términos de horas trabajadas por la absorción
de la inteligencia artificial, con lo cual es un disruptor muy importante de los mercados de trabajo, pero hay otros que son menos evidentes, pero que no son desdeñables, ¿no? Uno de ellos es el consumo de recursos, ¿no? Y es que hay un trade-off entre la precisión de un motor, ¿no?, de inteligencia artificial y el consumo de recursos, de manera que si tú quieres mejorar a nivel lineal esa precisión, tienes que incrementar a nivel exponencial el consumo de recursos como la energía, ¿no? Y un recurso del que no vemos muchas veces es el propio agua, ¿no? Y algunos analistas nos comentaban que se estima que en Europa dentro de no mucho tiempo vamos a consumir más agua utilizando inteligencia artificial que cubriendo nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Otro elemento importante de impacto es la extracción de recursos y minerales, ¿no? Al final, la inteligencia artificial se basa, entre otras cosas, en el uso intensivo de cobalto, de litio, de tierras raras, de metales raros. Esto tiene un impacto ambiental directo, ¿no?, a nivel extractivo, pero también tiene otros impactos, ¿no? A nivel de derechos humanos, tenemos que saber que una buena parte de los yacimientos de estos materiales están en entornos donde no hay garantías de la protección de derechos humanos, ¿no? Con lo cual va a ser un tema muy importante enlazándolo con la debida diligencia. Pero no solamente eso, también tiene un impacto colateral en otras grandes tendencias. Por ejemplo, la electrificación depende en buena medida de los mismos materiales, ¿no? Entonces, si generamos un boom de la inteligencia artificial, tenemos que ver cómo esto puede impactar en el desarrollo de otras tendencias. Y por destacar una social adicional, pues hay algo que a nosotros sí que nos preocupa mucho, ¿no?, que es los riesgos del profiling y la exclusión de colectivos, ¿no? Y ponemos un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender, ¿no? Imaginemos que una empresa utiliza para cribar currículums en sus procesos de recursos humanos una inteligencia artificial, ¿no? Y esa inteligencia artificial se da cuenta de que las personas que padecen estrés, ansiedad o depresión pues tienen retos de productividad. Y entonces imaginemos que a la hora de cribar los currículums, esta máquina empieza a buscar, ¿no?, posibles correlaciones entre los candidatos que podrían llegar a desarrollar en un futuro, ¿no?, ansiedad, depresión o estrés, ¿no? Bueno, pues estaría cribando, estaría eliminando del mercado a gente sin que ni siquiera tenga ningún problema de productividad, ¿no? Y simplemente para ver la magnitud de este problema, hemos visto, consultando fuentes del Ministerio de Salud, bueno, que en España más de un tercio de la población padece algún tipo de reto de salud mental, ¿no? Con lo cual, fijaos en el impacto que eso puede tener. Por eso es muy importante apelar a una inteligencia artificial responsable y desde Forética vamos a seguir trabajando con las compañías para que la adopción de esa inteligencia artificial, esos superpoderes, pues se haga de manera ordenada y responsable, ¿no? Efectivamente, porque haciéndolo así hablamos en el informe de generar una inteligencia artificial regenerativa, ¿no?, que desde luego que ayude a las personas y al planeta. Ricardo, ¿cuál es el resumen, digamos, de ese ámbito que trasladamos en el informe? Yo creo que el concepto efectivamente es ese, ¿no?, el lograr acordar entre todos los agentes una utilización responsable de esta inteligencia artificial, porque tiene un enorme potencial para mejorar y acelerar los impactos positivos en las organizaciones, a todos los niveles, ¿no? Dentro de las tres áreas de sostenibilidad tenemos ejemplos muy claros sobre cómo la inteligencia artificial puede facilitar nuestros procesos, como personas o como empresas. Si nos centramos en la parte ambiental, la capacidad de predecir fenómenos atmosféricos pues complicados, ¿no?, o que puedan generar un impacto negativo importante está ahí y está sucediendo, ya son realidades, ¿no? Y esto nos podría venir muy bien para todo lo que tiene que ver con la tendencia de naturaleza, de cambio climático. Nos puede ayudar perfectamente a controlar nuestro Scope 3, nuestra cadena de valor. Al final la inteligencia artificial lo que nos permite mucho es controlar esa gestión del dato, ese conocimiento y asegurar la calidad de ese dato para luego poder tomar decisiones. Desde el punto de vista social, es muy importante la capacidad que tiene la inteligencia artificial de acelerar, por ejemplo, la empleabilidad de personas que en los tipos de puesto que existen ahora se pueden quedar un poco más al margen, por ejemplo, los empleados senior, ¿no? Todo esto siempre, por supuesto, si lo cuidamos bien, si lo entendemos bien y si armamos los mimbres correctos en el momento como en el que estamos actualmente. La capacidad, por supuesto, también de mejorar nuestra investigación y desarrollo, la aplicación en medicamentos, incluso desde el punto de vista personal, esa capacidad de externalizar tareas mucho más rutinarias y poderle dedicar tiempo a tareas más creativas o que puedan generar un mayor impacto, también está ahí. Y para terminar, desde la parte de gobernanza, es obvio, toda esta inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en esta capacidad de reporte, de entendimiento de las cadenas de suministro, de gestión de esta debida diligencia que, por otro lado, pues como decía Jaime, se nos complica un poco, pero con todas estas herramientas bien armadas, bien entendidas, con unos compromisos
como los que estamos viendo en nuestro proyecto, ¿no? Esa capacidad de agentes líderes de ir dándole forma a esta inteligencia artificial responsable, creo que tenemos en nuestras manos unos superpoderes muy interesantes para seguir acelerando nuestro impacto positivo. Pues Ana, Ricardo, Jaime, muchísimas gracias por traernos un resumen de los principales elementos de este informe de tendencias ESG 2024 de Forética, que se puede consultar desde ya en la página web de Forética. Hablaremos mucho este año de estos aspectos de mercados, de regulación, de inteligencia artificial, los aspectos de clima y naturaleza, de esos cambios en el organigrama, con muchas ideas, desde luego, en ese informe. Gracias también a todos nuestros socios por su inspiración, más de 200 socios en Forética, y los aliados que nos ayudan, desde luego, a trabajar y a presentar un año que desde luego va a ser muy relevante. Beethoven decía que el genio estaba constituido por un 2% de talento y un 98% de perseverancia. Así que vamos a perseverar. Forética lo lleva haciendo 25 años para seguir avanzando y acelerando el trabajo en sostenibilidad para que sea una realidad. Muchísimas gracias.